este viaje visitamos un lugar emblemático en nuestra historia. Fuimos hasta Zapucay para conocer mejor los talleres del ferrocarril, que fueron los primeros en América del Sur. Iniciamos nuestro recorrido con la visita al Museo de Zapucay, que se encuentra en el ferrocarril Carlos Antonio López, donde Rosa Pessoa, guía del museo, nos comentaba que los trabajos del lugar arrancaron alrededor de los años 1894 y 2000. El recorrido clásico era de Zapucay a Encarnación, donde los viajeros tardaban medio día aproximadamente en llegar a destino. El taller se restauró por completo en el año 2011 y desde ese año solamente funciona como museo, donde una vez al mes se realiza el funcionamiento de las calderas a modo de demostración a los visitantes. Y nos dice Claudio que este es el tapé bolí. Sí. Tapé boliviano, el camino boliviano. En la guerra del Chaco se toma prisioneros un pelotón de bolivianos y se los trae acá a hacer trabajo forzoso, que es empedrar este camino. Para culminar nuestra visita, llegábamos a la casa de don Pedro Barbosa, hermano de Agustín Barbosa y autor de Tapí Jaeñó, quien nos comentaba acerca de la historia con su hermano y dejaba un fuerte mensaje a los jóvenes: que se sacrifiquen y que hagan cosas nuevas para el presente y la prosperidad. Dejar una huella y un recuerdo.